Entonces vamos a comenzar con la grabación y hoy vamos a platicar de una cosa que se le conoce como propiedades, ¿sí? Propiedades de los números reales, ¿sí? A estas propiedades también se le llaman o se les conoce como axiomas de los números reales. Entonces esto lo podemos tomar como pues un sinónimo, ¿sí? En este caso de las propiedades de los números reales. ¿Qué es un axioma o a qué nos referimos con propiedades de los números reales? Los axiomas de los números reales son características y reglas muy evidentes, o sea, esto es lo que tienen de bonito, ¿sí? Son muy evidentes que van a tener los números y que no necesitamos probarlas o deducirlas de alguna otra parte. ¿Sí? Entonces, en matemáticas, esa es una palabra muy propia de las matemáticas, el axioma, ¿sí? Son las propiedades básicas, simples y evidentes de entenderse. ¿Sí? Y lo más interesante es que de los axiomas, ¿sí? Los axiomas son lo que construyen las reglas de cualquier teoría matemática. Entonces, los axiomas de los números reales, ¿qué tan importantes son? Bueno, de estos axiomas de los números reales, van a provenir todas las reglas que ustedes van a aprender en matemáticas, muy probablemente del curso 1 al 6. ¿Cuáles son los 6 cursos de matemáticas? Mate 1, que es álgebra, a Mate 2, que es geometría descriptiva, matemáticas 3, geometría analítica, una especie de combinación o de revoltura del curso 1 y 2, matemáticas 4, precálculo o introducción a las funciones, matemáticas 5, que bueno, esa ya no la llevan todos, depende del área que escojan, pero es el cálculo diferencial, y Mat 6, que es el cálculo integral. Entonces, las mismísimas reglas del cálculo integral salen de esta serie de propiedades o de aspectos básicos que vamos a discutir. La presentación está dividida en las propiedades de la suma y las propiedades de la multiplicación. Y es que algo muy interesante que tienen los axiomas es que los axiomas solo se necesitan definir para suma y para multiplicación. Si quedan bien definidos para suma y multiplicación, automáticamente se pueden extender a división y resta. Entonces, vamos a platicar de las propiedades de la suma. ¿Esto qué significa? A, B y C van a ser o van a simbolizar o representar cualesquiera tres números reales. ¿Sí? Entonces, esto es lo que significa aquí la primera línea. Estoy diciendo que voy a trabajar sobre el cuerpo de los números reales. Entonces, primera propiedad, conmutatividad de la suma. Sumar A y B tiene que ser equivalente a sumar B más A. ¿Sí? Eh, como verán, estas propiedades que vamos a discutir son muy bobas, son muy simples, son muy sencillas. Pero aunque ustedes no la crean, de estas propiedades bobas y sencillas salen todas las reglas avanzadas que nosotros pudiéramos revisar en los distintos cursos y todavía más. ¿Cuál es lo importante de conocer estas reglas? El objetivo principal de dedicarle tiempo a estas reglas e irlas mencionando a lo largo de todo el curso es que ustedes vean que una operación matemática tiene diferentes formas o diferentes caminos para hacerse y que de esos dos caminos o esos varios caminos alguno puede ser más sencillo que el otro, entonces a eso se trata. Ejemplos muy sencillos: 2 más 7 tiene que ser equivalente a 7 más 2, ¿sí? La conmutatividad la podemos aplicar con varios conjuntos de números, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la suma 2, 3 y 7, también pudiera ser la suma 3, 7 más 2, y también pudiera ser la suma 7 más 2 más 3, más las distintas combinaciones que se nos puedan ir ocurriendo. ¿Cuál es la utilidad de entender o de tener claro que estas sumas se pueden, o sea, que las sumas se pueden hacer en diferentes órdenes? Que a veces un orden de suma puede ser más sencillo o más evidente que algún otro orden de suma. Entonces, a lo mejor si tu cerebro, tú lo vas haciendo así como está aquí, ¿no? Tienes 2 más 3 te da 5, 5 más 7, ay, el cerebro se tarda, ¿no? Pero ya cuando uno tiene mucha práctica te aprendes de memoria que 5 más 7 son 12. En cambio, si mejor la planteas así, este 3 y 7 da 10, 10 y 2 Decímelo. da 12. ¿Sí? Entonces, perdón Marco, te escucho, no te alcancé a escuchar.
Profe, yo ni así me lo aprendo. ¿Mande? Yo ni aprendiéndomelo así se me queda. ¿Cómo se llama? Digamos, lo de menos es que ustedes se acuerden del nombre. O sea, que esto se llama conmutatividad. Lo que sí es bien importante es que sepan o que ustedes recuerden que pueden organizar las cosas de la manera en que más les convenga, siempre y cuando ustedes respeten esto. Si ustedes respetan la conmutatividad de la suma, ustedes lo pueden ir cambiando. Y por supuesto que esto después se pasa a álgebra, ¿no? Luego hay estudiantes que dicen, es que profe, a mí me quedó 2x más x cuadrada y a mi compañero le quedó x cuadrada más 2x. Eh, está bien, está mal. Entonces, lo que ustedes piensen en términos de aritmética, ustedes lo pueden adaptar en términos algebraicos, ¿sí? Y aquí les ponemos más ejemplos. 2a más b más c tiene que ser igual a b más c más 2a o tiene que ser igual a c más 2a más b. Y aquí pongo pues todas las posibles combinaciones que se me ocurrieron con tres términos, ¿no? Y luego si ponemos 4, pues bueno, las combinaciones aumentan, pero lo importante es que ustedes tengan claro que izquierda de aquí es igual a derecha de acá, ¿sí? Eh, por ejemplo, casi todos los resultados algebraicos los tratamos de escribir ordenándolos con sus exponentes o los ponemos en orden alfabético. ¿Sí? Eso lo hacemos para que de alguna manera si se deja hacer una reducción de términos semejantes, pues todos podamos tener el resultado final idéntico. Pero, o sea, eso no es lo importante. Lo importante es que quizás bajo ciertas ocasiones te convenga escribir tu resultado final de esta manera. ¿Sí? Y que tengas en mente que lo puedes escribir con cualquiera de estas estructuras. Entonces todo esto de aquí son cosas idénticas. Y en el momento en el que a ustedes les queda claro que todo eso es idéntico, eh, la mano se les va a soltar para hacer procedimientos matemáticos o algebraicos y se van a sentir con la confianza de hacerlos. ¿Sí? Bueno, entonces cada uno ya los discutiré de manera muy breve. El objetivo de ser aquí extenso con la conmutatividad es entender el por qué queremos aprender o revisar estas propiedades. Luego tenemos asociatividad de la suma. La asociatividad de la suma dice que tú puedes agrupar sumas, ¿sí? Que tú puedes agrupar las sumas conforme te convenga. Por ejemplo, pudieras hacer primero la suma B y C y luego el resultado agregárselo a A, o pudieras primero sumar A y B y luego el resultado agregárselo a C. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con lo que les decía de los cálculos mentales. Habrá quien le parezca más sencillo hacer primero 7 más 5 que da 12 y luego 12 más 2 les dará 14. Y habrá personas que les parezca más sencillo 2 más 7 les va a dar un 9 y entender que 9 más 5 da 14. Hay mentes que ven más sencilla el 12 más 2 o hay mentes que pueden ver más sencillo el 9 más 5. Lo importante es entender que esto es equivalente. Si tenemos más términos, la conmutatividad pues obviamente puede complicarse. Puedo tener la suma 2, 3, 8 y 1. Y en este caso yo puedo ir agrupando las sumas conforme a mí me convenga. Entonces aquí les pongo varias de las posibles agrupaciones que nos podemos inventar para hacer esta suma de cuatro cosas, ¿sí? Y bueno, aquí el etcétera significa que había más maneras de organizarlo. En álgebra tiene que ver con la inclusión de paréntesis, ¿sí? Entonces la expresión de la izquierda es igual a la de la derecha y la asociatividad es útil para cuando nosotros tenemos que poner u organizar con paréntesis alguna operación que nos interese. Y aquí les pongo un correspondiente ejemplo algebraico. Fíjense que yo no he hecho ninguna operación, solamente marco las operaciones. Entonces, ya también conforme avancemos, os iremos platicando de cómo se hacen las operaciones. Por eso aquí evito hacer procedimientos. Vean que aquí arriba tampoco les pongo el resultado, o sea, solo les indico los procedimientos. Entonces, de eso se tratan las propiedades. Que sepas todo lo que tú puedes hacer y las cosas que no debes de hacer. Tercera propiedad, elemento neutro de la suma. ¿Sí? Y aquí yo lo señalo como, o sea, esto que dice n más, se lee o sería la abreviatura de
elemento neutro de la suma. Este es el elemento neutro de la suma. El elemento neutro de la suma, digamos, se define así. Existe esta E volteada, mayúscula, se lee como la palabra existe. Sí, creo que este no nos había salido antes, entonces por eso lo defino. Existe el elemento neutro de la suma tal que este elemento pertenece a los números reales. ¿Sí? Entonces, primera condición, el elemento neutro de la suma tiene que ser uno de los números reales. Y la segunda condición, entonces, si yo tengo una cantidad, la que sea, A, y le sumo el elemento neutro de la suma, entonces el resultado de sumar A con el elemento neutro de la suma nos tiene que devolver A. Y por eso se llama elemento neutro de la suma. Es un número que si tú se lo sumas a cualquier otro te tiene que regresar el número original. Entiéndase aquí las operaciones como modificaciones que tú les puedes hacer a los números. Por ejemplo, aquí tú tienes el número 2 y si tú le agregas el número 7, pues bueno, el número 2 lo conviertes en el número 9. Lo puedes ver al revés, de eso se trata la conmutatividad. Tú tienes el número 7, al número 7 lo vas a modificar agregándole 2, entonces como resultado obtienes 9. El elemento neutro es aquella cantidad que tú le agregas a otro número y la dejas sin modificarla, ¿sí? Y esa cantidad, pues es justamente el número 0. Entonces vean, todo esto se ve así como bien complicado. Esto es a lo que lo conocemos, le llamamos como formalidad matemática para definir algo que es muy simple, muy obvio. Aquí ya todos sabíamos que si tienes un número y le agregas el 0 te debe dar como resultado el mismo número. Aquí se ve como algo muy tonto, pero este truco nos puede permitir hacer manipulaciones muy interesantes, como el caso de factorización de completar cuadrado. ¿Sí? Muchos problemas en matemáticas se pueden resolver de formas muy creativas, agregando 0 o multiplicando por 1. ¿Sí? Entonces, si el caso algebraico, z cuadrada más x más 0, pues te tiene que devolver lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda con alguna de estas tres propiedades? Ya vieron por qué digo que son simples y evidentes. Todo bien, profe. Sale. Entonces, no me preocupa tanto que no se acuerden que esta se llama conmutatividad, que esta se llama asociatividad y que esta se llama elemento neutro de la suma. Lo que es bien importante es que la sepan, o sea, la sepan utilizar, ¿no? Ahora, aquí viene uno más latoso. Y esta es la manera en la que podemos definir restas a partir de sumas. Entonces, en álgebra, una de las ventajas de ver las matemáticas desde el punto de vista algebraico es que son más simples de entender, puesto que no necesitamos definir tantas operaciones. Como verán, solo vamos a definir hoy sumas y multiplicaciones, y a partir de estas mismas se pueden definir las operaciones inversas. Entonces hay uno que se llama elemento inverso de la suma, y el elemento inverso de la suma se denota usando el signo menos y cualquier elemento de los números reales. Aquí me faltó decir que la letra A pertenece a los números reales, ¿sí? Digamos una sutileza, pero se entiende. Entonces esto se leería: existe el elemento inverso de la suma tal que este elemento inverso de la suma pertenece a los números reales, ¿sí? Entonces A sumado con su elemento inverso nos tiene que dar el elemento neutro de la suma, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que para cualquier número real tú puedes definir un inverso sumativo, ¿sí? Se le dice un inverso sumativo, de tal forma que si tú combinas el elemento con su inverso sumativo, debes de obtener el elemento neutro. Entonces eso quiere decir que al 4, si tú le agregas este elemento inverso, ojo, aquí yo estoy diciendo que estoy haciendo una suma, no estoy diciendo que estoy haciendo una resta. Estas son las nuevas partes chocantes que hay que entender del álgebra, ¿sí? A lo mejor aquí está la nueva información difícil de digerir. Yo tengo una cantidad que se llama 4, yo tengo otra cantidad que la llamo menos 4, que en este caso corresponde a su elemento sumativo inverso. Entonces, si yo agrego 4 con su sumativo inverso, el resultado de esta suma tiene que ser igual a 0.
Entonces vean, a esto yo ya lo estoy llamando suma, cuando ustedes están acostumbrados a llamarlo resta. Yo nada más tengo que hablar de sumas, ¿sí? Y voy a tener diferentes elementos. Voy a tener el 4, el 2, 3, el menos 4, el menos 2 y el menos 3, ¿sí? Por conmutatividad, también lo pude haber escrito de esta forma. Si yo tengo el elemento menos 4 y le agrego el elemento 4, obtengo otra vez el neutro aditivo, ¿sí? En el caso de álgebra, pues bueno, es a una cantidad a agregarle la misma cantidad con signo menos, ¿sí? Y lo podemos complicar. Aquí tenemos un número irracional, entonces tenemos este sería su elemento inverso sumativo, o de este es su inverso. El inverso sumativo no tiene por qué ser el número que tiene signo menos, ¿sí? Simplemente tenemos la pareja de elementos y cuando tú le agregas uno al otro obtienes el neutro de la suma. Y en el caso del álgebra, aquí yo tengo este conjunto de términos, x cuadrada menos z más y, y aquí tengo los correspondientes inversos sumativos de cada uno de los de acá. De tal forma que si yo agrego estos de acá con estos de por acá, pues bueno, obtengo el elemento neutro de la suma, ¿sí? Entonces ven, es muy bobo lo del elemento neutro de la suma, pero ya que vayamos avanzando van a ver que uno le saca mucho provecho a esto. Entonces, ¿alguna duda con el elemento inverso de la suma? No, profe. Sale, entonces avanzamos. Cerradura de la suma. Tenemos las cantidades A y B que van a pertenecer a los números reales. Entonces, si A y B pertenecen a los números reales, la suma de estos dos elementos también tiene que ser un número real, ¿sí? Entonces, si yo tengo la cantidad 2 y raíz de 3 y lo sumo, el elemento nuevo que obtengo también tiene que ser un número real. Si yo tengo un número natural como el 5 y tengo en este caso un número racional como el menos 2 tercios y yo lo sumo, ¿sí? El resultado de esta suma nuevamente tiene que ser un número real. Por ejemplo, si aquí yo digo que la letra X, ¿cómo se llama? Es un número real, por ejemplo, X sumada X veces menos X más el número 1, que es un número real, todos estos van a ser números reales por las operaciones, por lo tanto su combinación tiene que ser un número real. Entonces aquí decimos que la y también da como resultado un número real. Entonces cualquier tipo de operaciones que se pueda construir a través de sumas de números reales, pues bueno, el resultado de todas esas sumas tiene que ser otro número real. Entonces la cerradura de la suma es muy obvia, muy sencilla. Cuando platicamos del tema de la clasificación de números, decíamos que las operaciones tenían que estar definidas sobre ellos mismos bien y que el resultado de esas operaciones tenía que dar otro número de su categoría. Entonces a eso se refiere eso que les trataba de explicar, y a esa propiedad se le llama cerradura, ¿sí? Si yo tengo puros naturales y hago puras sumas con los naturales, entonces las sumas van a cumplir con cerradura, es decir, van a ser números naturales. Por ejemplo, si yo tengo números naturales y tengo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, obviamente los resultados que yo pueda sacar de ahí no cumplen con la cerradura de los naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo números naturales y empiezo a hacer restas y divisiones, los resultados me van a dar números que no son naturales. Entonces eso significa la cerradura. ¿Alguna duda con alguna de estas propiedades de la suma? Conmutatividad, asociatividad, elemento neutro, elemento inverso y cerradura. Bueno, si no hay comentarios, vamos a discutir las mismas propiedades, pero ahora para el producto, es decir, la multiplicación. Entonces, misma historia, tenemos tres números reales A, B y C. A, B y C pueden valer cualquiera de los números reales, ¿sí? Entonces, conmutatividad del producto A por B tiene que ser igual a B por A. Y aquí les ponemos ejemplos. 2 por 7 debe ser equivalente a 7 por 2. 2 por 3 por 7 debe ser igual a 3 por 7 por 2. Y debe ser equivalente a 3 por 2 por 7. Y verán que de alguna de estas posibilidades, seguramente alguna es más sencilla que hacer. Por ejemplo, la primera yo creo que es la más fácil de hacer. 2 por 3 da 6 y 6 por 7 da 42. Pero por ejemplo, si lo hacemos así, 7 por 2
da 14, 14 por 3 y ya me trabé, ¿por qué? Porque yo la tabla del 14 no me la sé. Entonces vean cómo organizando las operaciones van a encontrar una forma más sencilla que de todas las demás opciones. Igual, aquí a lo mejor la segunda opción no es tan complicada. 3 por 7, 21, el doble de 21, ese es fácil, da 42. Entonces vean que hay muchas maneras de pensar, ¿sí? Y eso es la parte interesante en álgebra. 2x por x cuadrada tiene que ser idéntico a x cuadrada por 2x. Entonces, esto les va a dar pauta para organizar multiplicaciones algebraicas, igual de la forma en la que nosotros las analicemos de manera más simple para nuestra mente, ¿no? Y las podamos hacer las operaciones de maneras muy eficientes. Asociatividad del producto, misma idea. Vamos a tener significa que podemos agrupar las multiplicaciones. Entonces, si yo tengo 3 multiplicaciones, puedo hacer primero aquí 7 por 5 y después por 2, o puedo hacer 2 por 7 y el resultado por 5. Aquí les pongo un ejemplo de asociatividad más complicado. Tenemos los elementos 2 menos 3, por supuesto que puede haber números negativos, 8 y 1. Entonces, estas 4 multiplicaciones, pues yo las puedo ir agrupando conforme a mí se me ocurra o se me antoje. Avanzamos. Aquí tengo ya un ejemplo algebraico. Quiero multiplicar x cuadrada, 2x y menos 3. Entonces yo puedo ir agrupando mis multiplicaciones, mis productos, conforme yo vea que se me ocurra, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo de 4. ¿Sí? Y aquí ya le empiezo a poner llaves, paréntesis para que la agrupación se vea más evidente, ¿no? Por ejemplo, aquí primero quiero hacer estos dos, después el resultado por el tercero y luego el resultado por el último. ¿Sí? Ay, disculpen, dejen borrar ese tachón, se me fue. Listo. Elemento neutro del producto, ¿sí? Entonces el elemento neutro del producto aquí lo señalo como n. Aquí está x para acordarnos como de la multiplicación, ¿no? Existe un elemento neutro tal que el elemento neutro pertenece a los números reales. Entonces a por el elemento neutro nos tiene que dar como resultado el número original a. Y ya sabemos que para nuestras matemáticas el elemento neutro se define como el número 1. Entonces es la famosa tabla del 1. 4 por 1 da 4. Z cuadrada más x por 1, pues nos tendrá que dar z cuadrada más x. ¿Sí? Entonces aquí está el elemento neutro del producto. Elemento inverso del producto. Este nos va a servir para definir todas las divisiones. El elemento inverso del producto se señala con el elemento inverso del producto, también le llamamos inverso multiplicativo de a, va a ser a con un exponente menos 1. ¿Sí? Entonces esta es la forma de decir el inverso multiplicativo de a. Y esto es equivalente a que ustedes el número 1 lo dividan entre la cantidad que están buscando. Entonces, cuando vean por ejemplo, un 2 a la menos 1, ustedes ven esta cantidad 2 elevado a la menos 1, pues significa 1 sobre 2. Entonces, esto es para aterrizarlo a ejemplos muy sencillos, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, tienen x a la menos 1, pues eso significa 1 sobre x. Por ejemplo, ustedes pueden tener 1 sobre x a la menos 1, y esto significa la x. Y aquí esta es una de las reglas que luego se mencionan por ahí en álgebra, que si tú tienes una cantidad y la quieres subir o bajar del numerador al denominador o viceversa, lo único que hay que hacer es cambiarle el exponente que está aquí escrito. Ahí hay un x elevado a la 1, que el 1 está oculto, entonces este más 1 pasa como menos 1 para abajo. ¿Sí? O sea, es simple, significa simplemente eso. Y aquí ponemos algunos ejemplos. Tengo 4 por su inverso multiplicativo, entonces eso me tiene que dar como resultado 1. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 4? Un cuarto. Entonces si tú multiplicas 4 por un cuarto, te tiene que dar 1. ¿Sí? Esa es la novedad, que ahora las divisiones las vamos a tratar de ubicar
como si fueran un equivalente a una fracción, y vamos a hacer puras multiplicaciones de fracciones, y de ahí nos van a salir todas las divisiones que necesitamos. ¿Nos conviene verlo así? Claro que sí. Ustedes me dirán qué es más sencillo, hacer multiplicaciones o hacer divisiones. ¿Qué se les hace más fácil? Multiplicaciones. ¿Sí? Las multiplicaciones son más sencillas de ver, de entender, de visualizar. Una división también, o sea, todos sabemos hacer aquí divisiones, o a lo mejor no tendremos mucha práctica, pero en teoría sabemos hacerlas. Entonces, definitivamente es más sencillo hacer sumas y multiplicaciones que estar haciendo restas y divisiones. Entonces, esa es la nueva forma de que quiero que vean las cosas. Por ejemplo, tengo el número racional 2 tercios y lo voy a multiplicar por su inverso multiplicativo, o sea, 2 tercios inverso, ¿no? Entonces, esto significa que el 2 tercios lo puedo, o sea, este es el número, lo voy a bajar todo, entonces ahora voy a tener 1 sobre 2 tercios. Y si tú multiplicas este por este de aquí, te tiene que dar un 1. Y luego por aquí vamos introduciendo o recordando reglas que ustedes ya conocían, la regla del sándwich, ¿sí? Por ejemplo, un 1 lo hago fracción, 1 sobre 1, y aquí hago extremos por extremos, medios por medios, entonces este paréntesis se hace 3 medios. Entonces, si yo tengo un racional y quiero saber su inverso multiplicativo, nada más tienes que voltear la fracción. Ese es el nuevo truco que hay que aprender. Entonces, analizar estas propiedades con cuidado te enseña a que 2 tercios a la menos 1 se puede cambiar inmediatamente por 3 medios. Y ya que tú multiplicas esto por esto, pues te tiene que dar el neutro multiplicativo. En álgebra, ¿sí? Tengo x por su inverso multiplicativo, entonces esto significa x a la menos 1, ya les dije que es lo que da 1 sobre x. Entonces si yo multiplico x por 1 sobre x, es también como si tuviera x entre x, y un número entre sí mismo les tiene que dar 1, ¿sí? Entonces aquí, o sea, vean todo el desglose que estamos haciendo de matemática muy sencilla que ustedes ya manejan, y todo lo que estamos profundizando. Y vean aquí más interesante, les vuelvo a poner aquí la operación. A los que se acuerdan de cómo se hacen las multiplicaciones algebraicas, claro que las vamos a ver, nada más aquí nos adelantamos un poquito. Entonces, las multiplicaciones algebraicas por ahí dicen que se tienen que sumar algebraicamente los exponentes. Entonces, aquí yo tengo exponente 1 que estaba oculto, aquí lo pongo, lo que estaba escondido. Aquí el menos 1 ya lo tengo, entonces si ustedes suman algebraicamente 1 y menos 1, les da 0. Y de aquí sale otra regla: toda cantidad elevado a la 0 potencia da como resultado 1. Entonces, si a ustedes por ahí les escriben 7 elevado a la 0, el resultado es 1. Si a ustedes les ponen una expresión algebraica bien complicada, toda elevada a la 0, significa, les va a dar como resultado 1. Cuando ustedes vean algo elevado a la 0 potencia, significa que ese número está dividido entre sí mismo, ¿sí? Aquí les pongo otro ejemplo con álgebra. Tenemos 2x más 3y, este es un binomio. Aquí tenemos el elemento inverso multiplicativo de ese binomio, o sea, otra vez el binomio pero elevado a la menos 1. Y esto de aquí significa 1 sobre 2x más 3y. Entonces este de aquí es este de acá. Y aquí, para distinguir un poquito, este de aquí pues se transformó en este que bajó. Y como tenemos una cantidad entre sí misma, eso nos tiene que dar otra vez 1. De hecho, esto también se pudo haber escrito como paréntesis 2x más 3y elevada a la 0. Entonces todo esto a la 0 da un 1. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí tenemos otro binomio por su elemento multiplicativo inverso, y aquí ya se los pongo. O sea, este 1 menos este 1 les da el 0, y esto elevado a la 0 les da 1. ¿Y esto qué significa? Esta cantidad entre sí misma, ¿sí? Hay una única excepción que está prohibida, ¿sí? Y es esto: 0 no tiene inverso multiplicativo. ¿Qué quiere decir eso? No hay ninguna cantidad por la cual ustedes puedan multiplicar el 0, ¿sí? Tal que esto les pueda devolver el número 1. O sea, no hay forma de que el 0 multiplicado por un número
les pueda dar el 1. Entonces, como eso no puede pasar, el 0 no tiene elemento inverso multiplicativo, ¿sí? O sea, 0 entre 0, que significa 0 elevado a la 0, o también 0 a la menos 1 medio, son cantidades que no existen o no están bien definidas. Entonces, esto sí está prohibidísimo de hacer, ¿sí? Es, yo creo que la única operación prohibida que vamos a evitar y vamos a discutir en el curso. ¿Alguna duda con el elemento inverso del producto? Bueno, si no le avanzamos. Cerradura del producto. Tenemos, si A y B pertenecen a los reales, la multiplicación de cualquier par de números reales les tiene que dar como resultado otro número real. Entonces 2 por raíz de 3, de hecho yo el resultado lo escribo así, 2 veces la raíz de 3, ¿sí? Van a ver que yo voy a evitar usar los decimales. De hecho los decimales tienden a entorpecer más los cálculos que ayudar, sobre todo en álgebra, aunque usted no lo crea, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene el número decimal? Que es un número que usted le entiende muy bien, ¿sí? Pero aquí no se le olvide que esto también se puede hacer decimales para comprenderlo al final. Entonces la multiplicación de cualquiera de estos números, como los pares son reales, el resultado tiene que ser otro número real, ¿sí? Y también funciona en álgebra. Si yo tengo la multiplicación de puras cosas que están construidas y en general puras operaciones con los números reales, como resultado debo de poder obtener otro número real. Entonces vean. Y ahí están las propiedades de la suma y del producto para números reales. Y ahora tenemos unas que se cumplen para las dos. Esto se llama distributividad, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos números sumándose y después los multiplico, es equivalente a multiplicar este número por cada uno de los factores que nos quedan y después hacer la suma. Entonces, sumar y multiplicar es equivalente a multiplicar por separado y luego sumar, ¿sí? La distributividad es lo que permite o nos deja producir todos los casos de factorización. Por ahí ustedes sabrán factorización. Por ahí ustedes habrán escuchado o habrán visto o tenido una introducción que hay muchos casos de factorización. Todos salen de esta regla, ¿sí? Y aquí ponemos ejemplos con números, ¿sí? Tengo 4 más 3 por 2. Bueno, pues este me va a dar 14. O puedo hacer 2 por 4 que me da 8, 2 por 3 que me da 6 y 4 y 6 también me suman 14, ¿sí? Entonces, siempre que tengan dudas en casos de factorización, manipulaciones algebraicas o lo que sea, usted póngale números y verifíquelo, ¿sí? Si se cumple para números, por supuesto que se cumple para letras. Aquí una operación más complicada, tengo aquí una diferencia y aquí la multiplicación por una fracción, pero hacerlo así es equivalente a hacerlo de esta manera. ¿Cuál es la forma más sencilla de hacerlo? Pues bueno, cada quien lo podemos ver distintas. Yo opino que esta es la más sencilla. Les va a dar menos 3 por 2 tercios, les va a dar como resultado menos 2. Este da como resultado menos 2. Y algo que les recomiendo mucho a lo largo del curso, hay que ir teniendo mucha práctica para, o sea, tengan mucha práctica para refinar sus operaciones. Entre más práctica tengan, obviamente tendrán mejor álgebra, ¿no? Entonces, esto de aquí es equivalente a tener esto de acá. O esto de aquí es equivalente a tener esto de acá. Entonces, y-1 por x, y-1 por 3. Y aquí tenemos los dos casos, ¿sí? Entonces, tener en consideración las propiedades de los números reales nos va a dejar hacer álgebras de muchas maneras, ¿sí? Y siempre podemos encontrar algunas maneras que son más sencillas que otras. Última propiedad, y con esto termino la clase, la propiedad de tricotomía, ¿sí? La tricotomía, ¿qué significa? Hay tres opciones que pueden cumplir un par de números reales. Entonces tengo dos números reales, A y B, ¿sí? Y solo se puede cumplir una de estas afirmaciones, ¿sí? No se pueden cumplir dos a la vez, y mucho menos tres. Solo se pueden cumplir dos. Perdón, solo se puede cumplir una de estas. Un número es más grande que el otro, o un número es más pequeño que el otro, o los dos números son iguales, ¿sí?
Y aquí ponemos ejemplos muy sencillos. 2 y 4 son números reales. Entonces vamos a tener en este caso que la b es más grande que el 2. ¿Sí? Y vean, ya como se cumple este, ya no se pueden cumplir alguno de los otros dos que nos quedaban. ¿Sí? Si tengo que a es la raíz de 2 y b es igual a un medio, bueno, la raíz de 2 es más grande que un medio. ¿Sí? Entonces se cumple la primera propiedad. O puedo tener el caso de igualdades, ¿sí? Que una cantidad es idéntica a la otra. X cuadrada más 2x más 1 es idéntico a x más 1 elevado al cuadrado. Entonces se cumple esto, que a es idéntico a b. Y como esto ya se cumple, ya estas dos quedan descartadas. Y esto tiene una consecuencia bien importante en matemáticas. Gracias a la tricotomía podemos organizar a todos los números en la recta numérica. Si esta propiedad no existiera o no se cumpliera, no pudiéramos organizar a todos los números en una línea. ¿Sí? Entonces esto es bien interesante. Y esas son las, si los contamos bien, creo que son 11 propiedades o 12 propiedades. Entonces esas son las propiedades de los números reales. ¿Sí? Y pues hasta aquí dejo la clase. Entonces le continuamos mañana. No sé si haya dudas, comentarios, si no aquí detengo la grabación.